¿Qué le decimos? Den ese aplauso fuerte al Señor Jesucristo en esta noche. Pero déselo fuerte. Aleluya. Porque Él se lo merece. ¿Cuántos están de campaña? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno una vez más estar en la casa del Señor y gozarnos de las ricas bendiciones de Dios. Dios ha sido bueno para cada uno de nosotros y su fidelidad es por todas las generaciones. Qué bueno poder ver a mi amigo, mi hermano Israel. Gracias a Dios por su vida y gracias que está aquí. Y a todos los que están en la casa del Señor, los apreciamos. Hoy voy a leer un salmo que a muchos se conocen de memoria, pero lo quiero leer de cualquier manera. Quiero aquí predicar de algo que es muy esencial, especialmente en la temporada en la cual nos encontramos. Salmo 150. Voy a leer el verso 1 al verso 6. Salmo 150 del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Alabad a Dios, ¿dónde? En su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hágame un favor, ¿por qué no hacemos lo que nos manda el Salmo? Y hoy en día todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Si tú tienes suspiros, si tú tienes vida, ¿por qué no le das una alabanza a tu Dios en esta preciosa noche? Oh, gloria al nombre del Señor, porque Él ha sido bueno. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo te adora en esta noche. Te damos gracias. Te damos alabanza. Gloria a Dios. En esta noche quisiera predicarles algunos minutos con este título: Alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y pedimos que seas tú moviéndote en esta noche. Y Señor, que tu Espíritu esté en medio de nosotros, que podamos no solamente entenderla, pero ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y gracias. Dios les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar en esta noche. Alabar a Dios en su santuario. El libro de los Salmos está dividido en 5 partes. Y como una sinfonía bien coordinada, cada salmo fue puesto en su lugar apropiado en todo el libro, hasta que llegamos a los últimos salmos, los últimos 5 salmos, a los cuales se le llama salmos aleluya, los salmos aleluya.
En un aumento progresivo, finalmente llegamos a un punto culminante. Ahí en el libro de los Salmos, el último salmo de todo, el Salmo 150. Salmo 150 es el punto culminante. Pero qué intrigante para mí que el salmista o los que ordenaron este libro escogieron el Salmo 150, el cual nos da el porqué, dónde y cómo de la alabanza. De todas las maneras que pudieron empezar este salmo, el salmo que sería la cima de todos los salmos, después de decirnos aleluya, alabar a Dios, este salmo empieza la lista de todas las cosas diciendo alabad a Dios en su santuario. Así empieza. Alabad a Dios en su santuario. Antes de alabarlo a son de bocina, antes de alabarlo con salterio y arpa, antes de alabarlo con címbalos resonantes y címbalos de júbilo, antes de alabarlo con pandero y danza, antes de todas esas cosas dice, pero lo primero, y sabe, todo lo que viene primero es importante en la Biblia. Lo primero que nos dice es alabad a Dios en su santuario. ¿Qué es un santuario? Un santuario, la palabra santuario es compuesta de dos palabras hebreas. Está Kadesh y Mikdash. Kadesh y Mikdash. Kadesh quiere decir santo, santo. Mikdash quiere decir un lugar sagrado o consagrado. Y en el Antiguo Testamento el santuario se podía referir o al tabernáculo, pero también al templo. O sea, no había un lugar permanente que se llamara santuario. Santuario era un concepto. Santuario quería decir el lugar donde el pueblo ha separado. Eso es lo que quiere decir santidad. Santidad quiere decir separación. El cual el pueblo ha separado para la alabanza de su Dios. Donde Dios se decía que llegaba y se reunía, se juntaba con su pueblo. Allí ese era el santuario, el santuario. Ahora yo sé de que especialmente en el Nuevo Testamento uno puede alabar a Dios en cualquier lugar. En cualquier lugar. Usted no tiene que esperar llegar a las cuatro paredes de un edificio para alabar a Dios. Usted puede alabar a Dios en cualquier lugar. Es más, el Señor le dijo a la mujer del pozo en Juan capítulo 4 que la hora es y ahora vendrá en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Es decir, no se va a adorar al Padre en un templo físico, porque en el monte era donde estaba el templo de los samaritanos y en Jerusalén era donde estaba el templo de los judíos. Y él dice, llegará la hora donde ni en ese monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, porque el Padre es espíritu, pero se adorará al Padre en espíritu y en verdad, gloria a Dios. Es decir, no vamos a adorar al Señor en una localidad física, pero uno puede adorar al Señor en cualquier lugar, en cualquier hora, en cualquier tiempo. Y a través de todo el Antiguo Testamento uno puede ver eso, porque los hombres edificaban altares en todos los lugares. Cuando regresaban de la victoria en guerra, el pueblo cantaba, porque uno puede alabar en cualquier lugar. Durante los días de fiestas, ellos cantaban los himnos de Sión en sus hogares. ¿Por qué? Porque uno no tiene que esperar llegar al santuario para alabar a Dios. Es más, el salmista dijo en el Salmo 149 y el verso 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Canten aún sobre sus camas. ¿Cuántos saben que uno no tiene que salir de su casa para alabar a Dios? Gloria a Dios. Algunas veces, mire, les voy a ser sincero, algunas veces la adoración más plena, más sagrada, más emocionante que yo he podido experimentar muchas veces ha sido en mi propio carro, en mi carro. Voy de camino a la iglesia, voy de camino al trabajo, voy de camino a visitar a alguien, a la escuela, y déjeme decirle, en el carro he tenido algunas de las experiencias más bonitas alabando y adorando al Señor. Usted puede alabar a Dios en cualquier
parte. Hasta en el Walmart usted puede alabar al Señor Jesucristo. Y alguien diga gloria a Dios por eso. Es más, Pablo también dijo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira y contienda. Y él sabía algo de eso, de alabar a Dios en todo lugar, en cualquier lugar, orar en todo lugar, en cualquier lugar, porque usted va al libro de los Hechos y va a ver que Pablo y Silas, donde alabaron al Señor, en medio de una prisión, esperando ser ejecutados, pero allí en medio de una prisión ellos levantaron su voz y dice la Biblia, oraron y cantaron. A la medianoche llegó el ángel y empezó a remover toda esa prisión, gloria a Dios, porque la Biblia nos dice en el Salmo 22, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y así que, amados hermanos, cuando empezaron a alabar a su Dios en medio de oye, si uno puede alabar a Dios en medio de una prisión, uno puede alabar a Dios en cualquier lugar. Sin embargo, yo pienso que una de las cosas, yo entiendo que podemos alabar a Dios en cualquier lugar, pero yo creo que una de las cosas que el enemigo de tu alma ha tratado de quitar de nuestra cultura en estos últimos días y especialmente en el 2020 es la alabanza debida a su nombre en su santuario, en el santuario. Gloria a Dios, donde hemos establecido. El santuario es el lugar donde llegamos aquí para reunirnos con Dios, sentir su presencia, para animarnos los unos a los otros, para el amor y las buenas obras. Este es el santuario donde llegamos, amados hermanos, para adorar a Dios como un pueblo unido. Yo sé que la adoración puede suceder en cualquier lugar, pero para la iglesia el broche de oro de la adoración es cuando llegamos como una congregación juntos, unánimes y juntos al templo, al santuario, al lugar de adoración prefijado para la adoración, para levantar nuestras voces unidos, para levantar nuestras voces al Señor. Y yo sé que ahora tenemos Facebook Live y gracias a los que están sintonizados y gracias a Dios es un ministerio para esos que no pueden llegar, y entiendo todo eso perfectamente, pero nada puede sustituir el llegar a la casa del Señor, gloria al nombre del Señor, y alabar a Dios en su santuario. Es más, yo creo que esta pandemia ha revelado en realidad quiénes son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos se distinguen por su amor, por su pasión, por su, amado hermano, apetito para entrar al santuario. Como decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y los verdaderos, déjeme decirle, mire, en toda mi vida, yo le puedo contar en una mano, en toda mi vida, cuántas veces yo he faltado a un culto un domingo. En toda mi vida le puedo contar en una mano cuántas veces yo he faltado a un culto. Y una de las cosas que en realidad causó depresión en mí este año grave fue el que no pudimos por un tiempo, no pudimos llegar al santuario. Eso para mí fue horrible. Es más, le estaba comentando a un amigo que yo sé que tengo que cambiar algunas cosas, porque hasta en el culto que estábamos teniendo en la casa, sintonizados en la iglesia local ahí, a ese culto yo llegaba hasta tarde en el servicio que se estaba sintonizando en mi sala. Yo dije, algo tiene que suceder aquí, porque cómo puedo llegar tarde a un servicio
servicio que está en la sala. Ya no podía usar de excusa, ay, es que me tomó demasiado tiempo tal cosa, que hubo tráfico, que hubo esto, porque estaba en la sala y llegué 5 minutos tarde al servicio de mi sala. Pero amados hermanos, déjenme decirle algo que me deprimió este año, es que no pude llegar por un mes consecutivo a las puertas de la casa del Señor. No pude llegar aquí al santuario a estar, y por 3 meses me tocó predicarle a un teléfono, predicarle a una cámara, predicarle a un videocámara, y eso en realidad causó una depresión grave dentro de mí, porque no hay nada para un cristiano como llegar a la casa del Señor con otros cristianos y decir, oye, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid a su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad, venid y ahora entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. No hay nada mejor, amados hermanos, que entrar a la casa del Señor con el pueblo de Dios para alabar su nombre. Alguien diga gloria a Dios. En una encuesta que se hizo en el 2017, 70% de los americanos dicen que son cristianos, pero en el 2018, en otra encuesta, solo 22% de esos mismos americanos dicen que asistían a una iglesia todos los domingos. Solo el 22%. O sea, eso no puede suceder. De 70% a 22%, eso nos da la idea de qué tan poco piensa la gente del venir a la casa del Señor, de estar en el santuario. Amados hermanos, esto no puede suceder. El congregarse, el tener asamblea es parte de quien somos. Hay personas que han hecho de esto un mandato político y han dicho, no, es que el gobierno no permite. Mire, en un país donde hay libertad de religión en nuestra constitución, esto no puede ser prohibido en este país. ¿Por qué? Porque esta es nuestra libertad religiosa. Un cristiano que no se congrega no puede ser un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra iglesia lo indica. ¿Sabe lo que es eclesia? Iglesia, eclesia en el griego. ¿Sabe lo que es eso? Quiere decir la asamblea de los creyentes. La asamblea de los creyentes. Si tú no sabes asamblearte, ¿sabe lo que quiere decir? No eres iglesia. La iglesia es el grupo de individuos que han decidido, vamos a congregarnos juntos, vamos a llegar juntos para juntos adorar al Señor, juntos orar, juntos recibir palabra, juntos ofrendar, juntos ministrar, juntos, unidos. Esa es la iglesia del Señor, amados hermanos. En nombre del Señor. Yo no entiendo. Mire, hay personas que me han dicho, ¿cómo es que tú tienes hijos que le sirven al Señor y que llegan a dime, dame, y déjeme decirle a mis hijos todavía, yo no soy el padre modelo, pero gracias a Dios el Señor me ha dado unos hijos buenos, gloria a Dios. Pero déjeme decirle, desde muy temprana edad, si usted me conoce, usted sabe que yo no me gusta gastar dinero casi en nada. Yo gasto dinero, pero hay una cosa que yo siempre, yo nunca lo vi como un gasto, lo vi como una inversión hasta el día de hoy. Esto es algo que yo siempre he hecho para las cosas de Dios, para llegar a la iglesia. Yo le he dicho a mis hijos, ahí no hay límite. Si es para llegar a la iglesia, me acuerdo, hace unos años atrás estaba en el otro lado del mundo, en la China. Estaba yo a las 3 de la mañana y me tocaba predicar en la mañana, y recibí un texto de mi hijo que decía, oye,
papi, no tenemos cómo llegar a la iglesia. No llegó el que nos iba a llevar a la iglesia hoy. Perdona, no podemos. Yo lo llamé, dije, alístense. En 10 minutos le mando un Uber desde la China. Le mandé un Uber a mis hijos. Me costó casi $50. Pero yo dije, aquí en este hogar hay una cosa que vamos a tener prioridad, que va a tomar prioridad sobre todas las demás cosas. ¿Sabe lo que es? A la casa del Señor, en el día del Señor, vamos a alabar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al culto. Papi, que hay un campamento, alístate porque va. Que hay una conferencia, allí también vas a ir. Que hay un culto en tal lugar, vamos a ir. ¿Qué te puedo comprar? ¿Qué corbata? ¿Qué traje? ¿Qué camisa necesita? ¿Sabe por qué? Porque para estas cosas, esto es una inversión que tú estás haciendo en tus hijos. A Dios se alaba en su santuario. Mi hijo Caleb es un gran ejemplo de esto. Mi hijo es un gran atleta. Y desde muy pequeño también le enseñé a jugar baloncesto, lo estaba entrenando. Y él también, uno no sabe lo que es tener alegría. Hasta que uno no ve a su hijo anotar 40 puntos en una final y ganar el trofeo en una final. Eso para mí como padre fue algo increíble. Estaba siendo reclutado por varios colegios, varias universidades, etcétera. Pero hay una cosa que yo le dije a Caleb desde muy temprana edad, y fue esto: hijo, tú eres cristiano primero. Antes de ser atleta, antes de ser estudiante, antes de ser nada de lo demás, tú eres cristiano primero. Y aquí mismo en Pearland, el entrenador de él fue uno de los que ganó las finales en el año 1994. Ese fue el entrenador de mi hijo Caleb. Mario Eli fue el entrenador de mi hijo Caleb. Pero yo le dije a ese entrenador, yo le dije a él, yo sé que mi hijo es uno de las estrellas en este equipo, pero déjame decirte algo: yo soy un pastor y me vas a tener que avisar ahora si hay un problema con lo que te voy a decir, y es esto: Caleb puede jugar el viernes, Caleb puede jugar el sábado, Caleb puede jugar el jueves, y conmigo está bien, pero el domingo a mí no me importa qué torneo haya, a mí no me importa dónde sea, a mí no me importa cuán importante sea, el domingo no se juega en mi casa, porque ese es el día del Señor. Ese es el día en el cual el nombre del Señor es invocado con la iglesia del Señor. Y saben, habían torneos donde me decía: ¿tú crees que es posible? Yo decía: no y no. Si no es, gloria a Dios, después del servicio no va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos es un mandamiento: el día del Señor hay que mantenerlo santo, en el santuario del Señor. Eso de llegar a la casa del Señor en el día del Señor, el domingo, esto no es algo que nosotros inventamos. Esto no es algo que nosotros inventamos. El llegar a la casa del Señor el domingo, yo he estado en todas partes del mundo y les voy a hacer una pregunta: ¿por qué es que en todas partes del mundo la gente, el pueblo de Dios, llega a la casa de Dios el domingo? He estado en las Filipinas, en Nueva Zelanda, he estado en la isla de Fiji, he estado en toda Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa, en Marruecos, he estado en todas partes del mundo, en África, y en todas partes del mundo la iglesia llega el domingo a la casa del Señor para disfrutar su servicio. ¿Cuál es la importancia de este domingo? Porque este país, esta nación, poco a poco se está alejando más y más de la importancia del día del Señor, la importancia del domingo. Había un tiempo donde no se le permitía a nadie
andar indecentemente. Era ley en este país. Nadie podía andar indecentemente en las calles los domingos. Tenía que estar vestido bien. Esa era ley en este país hace varios cientos de años atrás. Era ley todavía. Es más, todavía en algunos estados esto es ley, que los domingos no se vende alcohol. Todavía en algunos estados eso es ley. Los domingos no se vende alcohol. ¿Por qué? Porque esta nación fue establecida sobre esos principios. El día del Señor se respetaba, pero hoy en día nos estamos alejando más y más de esos principios. Y a mí no me criaron de esa manera. Mi madre desde muy temprana edad, a las 7 de la mañana, nos despertaba los domingos con las canciones de Manuel Bonilla. Nunca me olvido de eso, con las canciones de Manuel Bonilla, más aburridas que no sé qué. Pero les voy a decir algo, gloria a Dios. Con eso me despertaba yo en las mañanas y yo no tenía opción, porque en nuestra casa había una regla que en el día del Señor no se jugaba. En el día del Señor no se ponía uno a jugar videos, no podíamos mirar muñequitos y hacer nada de esas cosas podíamos hacer en el día del Señor. Y si yo me preparaba primero, si yo me alistaba primero antes que todo el mundo, yo no podía ir a jugar o hacer esto. Ese era el día del Señor, y así que yo tenía que ir a memorizarme versos de las Escrituras hasta que todo el mundo se alistara. Nos reuníamos en el carro, íbamos a la iglesia, y desde el carro ya estábamos cantando canciones antes de llegar a la casa del Señor. Mi mamá cocinaba 6 veces en la semana, lunes a sábado, pero el domingo ella no cocinaba porque era el día del Señor, era el día de descanso, así le llamamos nosotros. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Déjenme decirle algo. Llegábamos a la iglesia en ayunas porque ese era el día donde ayunábamos como familia. Llegábamos ahí a la iglesia en ayunas, y allí en la iglesia íbamos a la escuela dominical. Y usted sabe, hoy en día hemos recortado el tiempo de los servicios, pero cuando yo venía creciendo, algunas veces teníamos servicios de 3 horas y media, amado hermano, y después íbamos a descansar 2 horas y regresar de nuevo en la tarde, el domingo en la tarde, para tener otro servicio de 3 horas otra vez. Hermanos, yo llegaba el lunes, yo llegaba destrozado a la escuela, pero yo le servía al Señor igualmente. Ese se convirtió el día favorito mío. Y ya por eso yo no entiendo hoy en día cómo es personas que le dan opciones a sus hijos. Hijo, ¿vas a ir a la iglesia hoy o no? Hijo, ¿vas a mirar el juego de fútbol? ¿Te vas a quedar con tu papá o vas a venir conmigo? Hijo, ¿qué va a suceder hoy? ¿Vienes conmigo? Esas son opciones. En mi casa, diablo mentiroso, eso nunca sucedió. Uno no tenía opciones de niño. Mi padre y mi madre decían: levántate, vamos a la casa del Señor. Y de vez en cuando uno decía: pero papi, es que tengo un problemita aquí que no puedo. Y cuando uno le decía eso a mi mamá decía: oh, qué bueno que vamos a la casa del Señor para que los ancianos pongan manos sobre ti y tú seas sanado. Gloria a Dios. Eso es lo que sucedía, hermanos. Nos inculcaron desde pequeña edad que este día, el domingo, es para la gloria del Señor y para alabar al Señor. Y ahora yo les pregunto, ¿qué fue lo que sucedió ese domingo? El domingo, porque es que en todas partes donde usted va, el domingo es de vasta importancia, porque ese día no tuvo ninguna importancia en el calendario judío. Es más, en todo el Antiguo Testamento usted no va a ver que le dan una importancia particular al día domingo. Usted va a ver que en toda la historia, usted puede mirar todos los libros de la historia del mundo y nadie le da importancia al domingo. El domingo no tiene ningún tipo de importancia. En el calendario judío, claro, ya sabemos que el día celebrado por ellos era el sábado. El sábado nunca se ve domingo en ninguna parte. Y cuando usted mira, hermanos, ¿por qué es que los cristianos hacen de este domingo un día apreciado? Un día, es más, llegaron a llamarle el día del Señor. En el Nuevo Testamento, empieza todo el Nuevo Testamento y usted no ve ninguna mención del domingo ni el primer día. Pero ¿qué fue lo que sucedió para hacer que este
día llegar a ser un día especial. ¿Cuándo fue la primera vez que usted ve el domingo mencionado en la Biblia? Gracias por preguntarme. En Mateo capítulo 28, ahí usted lo va a ver. Dice: pasado el día de reposo. Ahora es el primer día, el primer tiempo que usted va a ver el día domingo mencionado de esta manera. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer, escuche esto, del primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora yo quiero que usted escuche, a través de todas las escrituras, después de este verso, a través de todas las escrituras, cada vez que se menciona el día domingo, se va a mencionar de esta manera. Y esto es importante, porque usted nunca escucha decir: el segundo día de la semana llegó tal y tal a tal lugar, o el tercer día de la semana llegó. No, en ninguna parte se referían los apóstoles a ningún otro día de esta manera. La manera en que se referían al domingo siempre fue el primer día de la semana. ¿Sabe por qué? Porque este día llegó a ser un día especial para ellos. ¿Por qué? Por lo que se ve aquí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, y venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Sabe lo que sucedió el primer día de la semana para hacer que la iglesia primitiva cambie el lugar, el santuario, el lugar de congregarse como iglesia del sábado al domingo? Lo que sucedió fue que Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Cada vez que tú llegas a la casa del Señor el domingo, ¿sabe lo que estás conmemorando? Estás conmemorando que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por eso llegamos el día domingo. Gloria a Dios. Es un testimonio al mundo que el Cristo que yo predico ha resucitado de entre los muertos, que Él está vivo y que Él tiene poder. Eso es lo que estás testificando los domingos. Sigue diciendo: e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y había una urgencia. Los ángeles le dijeron: id pronto. ¿Sabe por qué? Porque mucho habría de pasar ese día, el primer día de la semana. Es más, en el verso 9, usted va a ver allí, ese verso 9, Mateo 28, que sucedió ese primer día de la semana. Fue el primer culto que tuvieron. Dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuándo sucedió eso? El mismo día, el primer día de la semana. Los discípulos de camino estaban de camino a Emaús, y estos discípulos, he aquí, dos de ellos iban el mismo día, dice la palabra del Señor, el mismo día. ¿Cuál día? El primer día de la semana, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ese primer día. ¿Y qué sucedió cuando estos hombres entraron? Jesús entró en sus puertas, les predicó la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, y dice que compartió pan con ellos. Cuando el primer día de la semana sucedió esto. ¿Qué más sucedió el primer día de la semana? Bueno, si usted va a Juan capítulo 20, ahora acuérdese que en ninguna otra escritura en el Antiguo Testamento nadie habla del domingo, de
Es más, en todos los evangelios no es hasta el final que de repente se habla los domingos, pero desde la resurrección empezó este primer día de la semana a aparecerse en todas partes. ¿Qué sucedió aquí? Este mismo día, bueno, usted puede ir a Juan 20 y ahí le va a decir el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana. Escucha lo que está diciendo: cuando llegó la noche, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Eso sucedió cuando el primer día de la semana. Pero escuche esto, estoy llegando a un lugar, estoy yendo a un lugar, escuche esto. Mire lo que sucedió. Todos los discípulos estaban reunidos después de la resurrección ese primer día de la semana, pero alguien faltó al servicio de esa noche. ¿Sabe cómo se llamaba? Tomás. Tomás se faltó el culto. Por eso, hermanos, es importante que no falte un culto. Le voy a decir por qué. Porque en el culto, cuando usted llega al santuario, en el culto siempre hay semillas que se están plantando en un servicio, que algunas veces no se cultivan hasta 5 años después, 10 años después. Algunas veces hay algo que dice el predicador que se está plantando, se está sembrando en ese servicio, que usted dice: yo sé para quién fue ese. Pero ¿sabe qué? Agárrese de esa palabra, porque aunque usted no esté pasando por esa prueba, y aunque usted piense que no la necesita, por eso es que se predica todo el consejo de Dios para toda la iglesia en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay semillas que están siendo plantadas que no se van a cultivar hasta 5 y 10 años después, cuando usted esté pasando por una prueba y diga: me acuerdo de lo que predicó tal y tal hermano en tal y tal lugar, y esto es para esto. Déjame regresar a mis notas, déjame ver, déjame leer de nuevo este verso. Por eso es importante que no te pierdas un servicio, porque nunca es igual escuchar de otra persona qué pasó en el servicio. Estuvo bien. Eso no es igual, amados hermanos. Yo tengo que estar aquí para comprobar con mis ojos, con mis manos, con mis pies, para verlo, para sentirlo, para escucharlo, para alabar presencialmente lo que está sucediendo en la casa de Dios. Pero Tomás no llegó al culto ese día. Pero algo especial, ¿sabe lo que sucede? El Señor fácilmente hubiera podido decir: Tomás, faltaste al culto, vamos a tener una cita en Starbucks el miércoles y allí te voy a enseñar mis marcas. Eso no fue lo que hizo el Señor. Fácilmente el Señor hubiera podido decir: Tomás, ¿sabe? Fallaste al culto, vamos a ir el jueves a tener un grupo pequeño con los demás y allí Eso no fue lo que hizo el Señor. ¿Sabe cuánto tiempo duró? Dice la palabra del Señor: después de 8 días. Gloria a Dios. No estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si yo no viere, esto es Tomás hablando, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero escuche esto: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora usted tiene que entender algo: 8 días después era una expresión que se usaban en los judíos y quería decir la semana entrante. O sea,
y todavía mi madre, yo no sé, quizás hay personas aquí que todavía lo dicen de esta manera, de hoy en 8, de hoy en 8. ¿Y qué quiere decir eso? La semana entrante, este mismo día, pero en la semana entrante. Y esto es igual de lo que está diciendo la palabra del Señor. Dice 8 días después. Esto era lo que hacían los judíos y así se decía. ¿Qué estaba diciendo aquí? Estaba diciendo, el Señor no se le apareció a Tomás ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, pero 8 días después, el próximo domingo, cuando estaban otra vez sus discípulos dentro. Escucha lo que dice la palabra. 8 días después, cuando estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuándo? El próximo domingo. ¿Por qué? Porque el día del Señor nunca falte, porque usted no sabe qué día del Señor el Señor se va a aparecer y tiene un milagro para tu vida, tiene una revelación para ti. No faltes el domingo. Ok, denme 10 minutos más y termino. Escuche. Cuando usted piensa, Jesús hace la promesa del Espíritu Santo, Juan 14, Juan 15, Juan 16. Pero para mí, pastor, es intrigante, es fascinante, de que el Señor no manda la promesa del Pentecostés, no mandó el Espíritu Santo. ¿Hasta qué día se imagina usted? El día de Pentecostés llegó un domingo. Y ahora algunos me van a decir: pero ¿cómo sabes tú eso? Eso es fácil. ¿Por qué se dice Pentecostés? Porque Pente quiere decir 5. Y Pentecostés era 50 días después de ¿qué? De la Pascua. La Pascua siempre fue un sábado. Pentecostés era 50 días después de la Pascua. Es más, donde le dice esto, Levíticos 23:15, ahí usted va a encontrar el día de Pentecostés, la celebración del Pentecostés. Y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. El día de reposo, ¿cuál es? Sábado. Y dice: vas a contar del próximo día que le sigue al día de reposo, sea un domingo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. O sea, desde el próximo día, que es domingo, vas a contar 7 semanas. Y en esas 7 semanas, al cumplir esas 7 semanas, ese va a ser el día de Pentecostés. 49 días, eso es 7 por 7, son 49, desde el día después del día de la Pascua. O sea, 50 días. Eso es lo que quiere decir Pentecostés. Pentecostés, el Señor hubiera podido mandar el Espíritu Santo un martes, un miércoles. Es más, ellos duraron 10 días en el aposento alto. Pero ¿sabe qué? El Señor dijo: yo voy a derramar de mi espíritu el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque para mí es importante esto, que la iglesia se reúna, que la iglesia se congregue, que la iglesia llegue. Ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Primer día de la semana. El primer día de la semana fue cuando se le cayó. El primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, dice la palabra del Señor. El primer día de la semana. Esto fue Hechos 27. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Y ya usted está viendo. Y uno que estaba sentado en el segundo piso se le cayó a Pablo. Pablo predicando hasta la medianoche alargó. Eso es un sueño para cualquier predicador, poder predicar tan largo y que el pueblo le encante. Gloria a Dios. Y me encanta porque Pablo le estaba predicando, el muchacho se quedó dormido y se le cayó, y Pablo dijo: oh no,
tú no vas a salir de esta muy fácil. Y así que fue y los resucitó y le dijo, yo todavía no he terminado de predicar. Así que levántate y regresa a tu lugar. Después que yo predique te puedes morir, pero mientras yo esté predicando no, porque tienes que escuchar palabra del Señor. Amado hermano, escuche, ¿cuándo pasó eso? El primer día de la semana. Y puedo seguir y seguir. Hermanos, el primer día de la semana, es más, recibió un renombre el primer día de la semana. ¿Cuál fue? El día del Señor. Cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿De cuál está hablando? ¿Qué día del Señor? Está hablando del domingo. ¿Sabe por qué? Porque lo querían diferenciar del domingo, el cual era lo que usaban los paganos, Sunday. Si usted se da cuenta en inglés, Sunday, también domingo, pero me tomaría demasiado tiempo para explicarle por qué se llama domingo en español. Pero Sunday quiere decir día del sol, porque los paganos acostumbraban a adorar el sol durante el domingo. Ese era el día para adorar el sol. Pero los cristianos parece que querían diferenciar entre la adoración del sol de los paganos y la adoración nueva, y así que le cambiaron el nombre. Ahora le llamaban el día del Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque todas las cartas que se mandaron los primeros padres del primer, segundo y tercer siglo, que todavía tenemos esas cartas, cuando ellos hablaban del domingo, siempre se referían a ellos, al domingo, como el día del Señor. El día del Señor. Ignacio, Clemente de Alexandria, Tertuliano, todos ellos mandaron carta donde se hablaban acerca del día del Señor. Ese se convirtió el renombre para el día domingo. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Ponle atención, amados. Ahora que empezamos un nuevo año, en unas semanas, acuérdate, en vez de estar ahí diciendo cuántas libras vamos a rebajar este año, y en vez de estar haciendo resoluciones que nunca vas a cumplir con ellas, ¿por qué no reúnes a tu familia y dile, en este año vamos a proponernos algo? No vamos a faltar un culto. El domingo aquí va a ser respetado. Vamos a llegar a la casa del Señor y vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Y termino con esto. ¿Y qué es lo que hacemos el primer día de la semana? ¿Por qué es que llegamos aquí? ¿Sabe lo que hacemos? Hacemos lo que nos manda hacer el Salmo 150, verso 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, una persona que no alaba al Señor y dice ser cristiana, cuidadito con esa persona. Gloria al nombre del Señor, porque un corazón agradecido siempre tendrá alabanza para su Dios. Esto de alabar a Dios en el santuario no es opinión de una persona. Esto no es porque a mí me gusta que lo hagan. Esto no es porque el pastor le gusta que lo hagan. Esto de alabar a Dios en el santuario es un mandamiento que se te da en la palabra de Dios. Ahora, alguien dice, pero pastor, yo no sé cómo, por qué debo alabar al Señor en su santuario, por qué lo debo hacer. Bueno, el salmista te lo dice. Porque si no tienes por qué alabar al Señor, acuérdate alabarlo por sus proezas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hecho. Acuérdate de dónde Dios te sacó.
Acuérdate de dónde, gloria al nombre, de qué lodo cenagoso había en tu vida, que el Señor te sacó, puso tu pie sobre la peña y enderezó tu paso. Acuérdate lo que Él hizo por ti, gloria a Dios. Como decía la canción, mira lo que hizo Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Mira lo que hizo Dios. Oye, amado hermano, tienes que acordarte de lo que Dios ha hecho por ti. Y si necesitas un poco de ayuda, el Salmo 146, 5 al 9, eso es una de mis porciones favoritas de toda la escritura, porque ahí usted va a ver todo lo que Dios ha hecho, todas sus proezas. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y escuche esto: si usted dice, es que yo no sé cómo, por qué alabar al Señor, alábalo por sus proezas. Y aquí le va a dar una lista de todas las proezas del Señor. Mire cómo sigue diciendo el salmista. Dice: oh, el cual hizo los cielos y la tierra, el cual hizo el mar. Alaba a Dios porque Él fue el que hizo el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre la puerta y abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornan. Alábalo por sus proezas.